¿Qué tal, familia Mascoriente? El día de hoy vamos a hablar sobre esta hermosa raza que se llama Pomerania. Les vamos a contar un poco de su historia y de sus características. Bienvenidos. Bueno, familia, como les dijimos, hoy les trajimos esta raza tan espectacular que son los Pomerania. Hoy estoy con Cami, ¿cómo estás? Bien. Y les vamos a contar un poquito sobre, empecemos desde el origen. ¿De dónde viene esta raza, Cami? Bueno, el origen básicamente es alemán, pero se vuelve muy popular cuando la reina Carlota está en Inglaterra. Ella es la que realmente mete esta raza pues a la nobleza pues de Inglaterra. A la alta alcurnia. Exactamente. Y realmente es la nieta, la reina Victoria, la que los vuelve muy populares debido a que ella los utilizaba mucho porque estos perros son de alarma. Entonces ella dormía con los perritos de ella en la habitación de ella y eran los que le alertaban si alguien se aproximaba a su habitación. Entonces eran como la alarma que hoy tenemos actualmente, pero hecha perro. Y muy peluditos. Exactamente. Y ya que dijiste que viene de Alemania, entonces es el Pomerania como tal, porque tenía entendido que vienen es de otra línea, que se llaman... Sí, realmente vienen de una raza que se llama Spitz alemán. Si de pronto buscan la racita en imágenes, van a ver que es igual a un Pomerania, pero es mucho más grande. De hecho, cuando las reinas llevaron estos perros a Inglaterra, pues eran Pomeranias que pesaban 10 kilos. Actualmente pues ya son perros demasiado pequeños, o sea, nada que ver con lo que había en esa época. Y pues aquí en este momento tenemos esta parejita, es macho y hembra, y los vemos muy peludos. Sí. Hay unos Pomeranias que son más peludos que otros. ¿Eso es que es uno más puro que el otro? No, no es que sea más puro que el otro, te cuento. Realmente el Pomerania es una de las razas que más variedades tiene. Dependiendo del pelaje, ya viene siendo línea europea o línea rusa. Por ejemplo, estos cachorritos son línea rusa, como pueden observar, son demasiado peluditos. Realmente son más pelo que perro. Realmente parecen un peluchito, pero es por lo mismo, vienen de una línea rusa y como en Rusia hace pues más frío que en Europa, los genes vienen preparados para el frío. Evolucionando mayor pelaje para poder contrarrestar tanto ese frío. Por eso es que esto se le conoce como doble capa de pelo, ¿cierto? Tienen como una doble capa, una como más doble capa de pelo, como más esponjadita y otra ya como un pelo más larguito. Exactamente. Realmente la que los cubre mucho del frío es la primera capa, que es la capa más corta, pero van a ver que es un poco más como lanosa, mientras que la capa ya que es una capa que se toma ya cuando es adulto va a ser una capa más larga. Bueno, Cami, y dijiste que Rusia, listo. Viene entonces la línea rusa, ¿y qué otra línea existe dentro de los Pomeranias? Bueno, la línea rusa y la línea europea es cuanto al pelaje, ¿cierto? O sea que la europea es de menor pelaje. Sí, tiene menor cantidad de pelo que la rusa. ¿Qué tenemos que tener presente? Que los Pomeranias se distinguen mucho dependiendo de su cara. Entonces tenemos la línea cara de oso. Aquí tenemos unos perros que tienen los dos ojos más redondeados y más centrados. Tenemos la línea cara de zorro, que son un poco más trompones, y ya tenemos la cara de muñeca, que es lo que se está hablando actualmente, es lo que está incursionando en el nuevo mercado, que son estos cachorritos, que es un cruce entre cara de zorro y cara de oso. También tenemos 3 tamaños, entonces tenemos el tamaño estándar, que aproximadamente se asemeja mucho al nivel del Spitz alemán. Ya tenemos el mini, que son esta línea, y ya tenemos la línea Lulú. Hay que tener muy presente que si un Pomerania viene de línea rusa, es muy complejo de que sea Lulú, o sea,
Ya por la contextura genética. Exactamente, o sea, tienen que ser mucho más grandes para poder que puedan caminar sobre la nieve. Si son pequeños, pues obviamente se les va a dificultar mucho más. Entonces la línea rusa es una línea más grande, o sea, sería la línea mini, y ya la línea europea como tal es la Lulu. Cami, y de pronto, ¿qué recomendaciones podríamos darle a las familias que están viendo este video y que deseen un Pomerania con respecto a cosas primordiales que tenemos que saber en la crianza, que es ejercicio y alimentación? Bueno, es fundamental que tengan presente que esta es una raza bastante delicada y el azúcar pues como tal se les puede bajar, o sea, les puede dar un choque hipoglicémico muy fácilmente, más cuando son cachorros, ¿cierto? Lo ideal que cuando sean cachorros que coman unas 4 o 5 veces al día, pueden ser en pocas cantidades, pero que estén consumiendo constantemente. O dejarle de pronto a disposición durante el día será contraproducente para más adultos. Sí, es contraproducente debido a que se aburren del concentrado. Como siempre lo tienen a disponibilidad, como entonces es tan fácil, no ven la entonces necesidad de ir a buscar su alimento, ¿cierto? Entonces eso es algo que hay que tener presente. Ya en la fase adulta yo sí los podemos acostumbrar a comer 2 o hasta 3 veces al día sin ningún problema. También es muy importante para las nuevas familias que adquieran un Pomerania que tengan presente que esta es una raza muy activa porque son perros pues, que fueron creados para el trabajo. Ha evolucionado pues su parte física, como te comentaba, pues ya son mucho más pequeños los de ahora que los de hace unos años. Esa época, pero en sus genes todavía está pues el ejercicio, ¿cierto? Es muy importante que tengamos presente que deben de tener al menos 1 hora de ejercicio diario para poder que su salud mental esté al 100%. Muy bien eso. Y como lo dijo Camilo, si tú eres de las familias que desean adquirir una mascotica, ya sabes que aquí en Mascoriente encuentras tanto osos, zorros y muñecas en las caras de estos peluditos para que encuentres lo que tu familia siempre soñó. Y de la mano de todo el equipo de mi hermano vas a recibir 1 año completo de nuestra atención VIP veterinaria, donde vas a tener a 2 de nuestros profesionales resolviéndote todas las dudas y de paso ahorrándote mucho dinero, porque así le vas a dar la crianza más profesional y de seguro de tu familia va a recibir la más amorosa del mundo, para que sea este o cualquier peludito que lleves contigo, empiecen a construir es un montón de maravillosas historias y no dolores de cabeza. Cami, y una cosita antes de despedirnos. Primero, que visiten nuestra página y que le den suscribirse al botón. Claro que sí, si tienen algún comentario nos lo dejan saber aquí en la caja de comentarios, que con el mayor de los gustos se los vamos a resolver. Y segundo, que vayan ahí mismo al ladito y le den clic a la campanita, donde donde YouTube les va a estar avisando cuando sacamos nuevo contenido de esta o cualquier otra raza de esta gran variedad que manejamos nosotros. Bueno, Cami, y ya para despedirnos, sabemos pues que una compañía de estos perritos uno siempre la busca sabemos que no va a estar durante toda nuestra vida, pero ellos sí durante toda la vida de ellos con nosotros. Más o menos, ¿cuánto es el promedio de vida dentro de un Pomerania? Bueno, los Pomeranias pueden durar de 12 a 16 años, pues es como el estándar. Y hay que tener muy presente que las horas de juego o las horas de ejercicio son fundamentales para que tengan una vejez mucho más saludable, debido a que esta raza en específico puede tender a sufrir enfermedades articulares y dentales. Entonces sí es bien importante que tengamos una buena calidad de ejercicio para poder que en su adultez no sufran tanto con este tema. Te cuento que un dato curioso de los Pomerania es que del Titanic solamente rescataron 3 perros y fueron Pomeranias. ¿Del original Titanic? Del Titanic, del que se hundió en 1912. Claro, es que como dijiste, en aquel entonces esta racita era solamente de la élite. Sí, claro, y como la élite o la primera clase eran los que ingresaron primero a los botes salvavidas, pues fueron 3 perritos beneficiados en ese entonces. Cami, y una pregunta, ¿lo de la edad varía? Si es estándar, si es Lulú,
si es oso, si es zorro, o toda la gama de Pomerania encaja en ese rango? Pues es que realmente el tamaño no va a hacer mucho efecto en esta raza porque pues si hablamos de diferencias de tamaños, pero la diferencia son unos centímetros. Exactamente, o sea, no es que vos vas a tener un Pomerania así, uno así, uno así, no. O sea, realmente pues la diferencia son pocos centímetros, entonces realmente no es que vaya a variar dependiendo de la línea. Como te dije, o sea, debes de ser muy juiciosos con las horas de ejercicio, un ejercicio que le favorezca pues a sus articulaciones y así te va a durar mucho más tiempo. Excelente. Entonces con esto nos despedimos de ustedes, familia, deseándoles que tengan una excelente semana y desde aquí, desde Mascoriente, siempre haciéndoles la más calurosa invitación. Les recordamos que somos el único criadero que está legalmente constituido y que mantiene abiertas sus puertas para que ustedes nos visiten, se enamoren presencialmente de esa mascota que siempre soñaron y como dice nuestro lema, más que mascotas, son familia. Dios los bendiga. Hasta luego.